Era la calma previa al huracán Harvey, pero en Baytown, Texas, la tormenta ya había llegado. Crystal McDowell, una bella y exitosa agente inmobiliaria y devota madre de 2 hijos, desapareció sin dejar rastro el 25 de agosto de 2017. A medida que subían las aguas, también lo hacían los secretos que finalmente desentrañarían un escalofriante misterio bajo la superficie de los suburbios. Viernes 25 de agosto de 2017, pocas horas antes de que el huracán Harvey tocara tierra y paralizara gran parte de Texas. Mientras los residentes de Baytown tapiaban las ventanas y llenaban sus tanques de gasolina, Crystal McDowell, de 37 años, tenía otros planes esa mañana. Se levantó temprano y le envió un mensaje a su novio Paul Hargrave. «Me voy ahora. Llegaré pronto». Eran las 7:11 a.m. El plan era simple. Crystal saldría de la casa de Steven, donde se había estado quedando temporalmente con su exesposo y sus hijos. Recogería a sus hijos y se dirigiría a la casa de Paul en Houston. Habían decidido capear el temporal juntos, un nuevo capítulo en su vida. Pero Crystal nunca llegó. Su teléfono dejó de responder poco después del mensaje. No hubo llamadas, no hubo localización, no hubo más mensajes. Al principio, Paul no entró en pánico. Quizás la tormenta había empezado temprano, quizás había habido una inundación, quizás su teléfono se había apagado. Pero a medida que pasaban las horas, su preocupación se convirtió en pavor. La ausencia de Crystal era inusual. Era de esas mujeres que siempre se mantenían en contacto, especialmente cuando se trataba de sus hijos. Sus redes sociales, normalmente llenas de publicaciones positivas, memes graciosos de agentes inmobiliarios y selfies con sus hijos, se apagaron. Esa misma noche, Paul contactó a la familia de Crystal, que tampoco había tenido noticias de ella. Jeff Walters, su tío y policía retirado, sintió de inmediato que algo andaba mal. No era un accidente de coche, no era un retraso por mal tiempo, era algo deliberado. Contactó con la oficina del sheriff del condado de Chambers y les presionó para que actuaran con rapidez. Pero Harvey había llegado. Los recursos policiales estaban desbordados por las operaciones de rescate. Las carreteras se cerraban, las torres de comunicación fallaban. El apoyo aéreo estaba en tierra. Los equipos de búsqueda no podían movilizarse. La investigación de una persona desaparecida durante un desastre natural era casi imposible. Era la tapadera perfecta si alguien quería que Crystal desapareciera. Crystal no era solo una cara bonita con una próspera carrera inmobiliaria. Era una mujer multifacética, encantadora, perspicaz, cariñosa y profundamente resiliente. Pero tras su sonrisa segura se escondían meses de silenciosa turbulencia. Se casó con Steven McDowell en 2004. Al principio, su vida era la típica de un sueño suburbano. Una casa, 2 hijos y fotos familiares en las paredes. Pero en los últimos años empezaron a aparecer grietas. Las personas cercanas a Crystal notaron que Steven se volvía posesivo. Sus estados de ánimo impredecibles y su control emocional se debilitaba. El matrimonio se había vuelto tóxico. Para junio de 2017, Crystal solicitó el divorcio. Sus amigos la describieron como aliviada. Por fin estaba lista para seguir adelante. Había empezado a salir con Paul Hargrave, un hombre que había conocido en su trabajo. Paul era estable, respetuoso y emocionalmente maduro. Todo lo que Steven no era. Pero la nueva felicidad de Crystal se vio complicada por su situación vital. Incluso después de finalizar el divorcio, continuó quedándose en casa de Steven con los niños mientras esperaba el cierre de la compra de una nueva casa. Le contó a su tío Jeff que Steven era inestable y a menudo intentaba hacerla sentir culpable para que se reconciliara o la amenazaba con ambigüedad. Pero por el bien de la crianza compartida y de simplificarles la vida a los niños, se quedó. Crystal tenía la costumbre de priorizar a los demás.
En los días previos a su desaparición, sus allegados notaron un cambio. Estaba más ansiosa, tranquila, cansada. Le había dicho a Paul que planeaba hablar con Steven ese viernes por la mañana y decirle que se mudaba para siempre, emocional, física y completamente. Llevaría a los niños a su casa para la tormenta. Se acabó. Definitivo. Esa conversación nunca tuvo lugar, o si lo tuvo, nunca terminó en paz. El último avistamiento conocido de Crystal fue la grabación de la cámara de seguridad de un vecino. A las 7:32 a.m., su Mercedes negro de 2013 fue visto alejándose de la casa de Steven. Estaba sola. O eso parecía. Los investigadores analizarían más tarde esa grabación en detalle, anotando la trayectoria precisa del coche, lento, deliberado y en dirección opuesta al barrio de Paul. Nunca llegó a casa de Paul. Esa tarde, Stephen McDowell les dijo a sus amigos que no sabía a dónde había ido Crystal. Afirmó que se fue esa mañana y nunca regresó. No parecía demasiado preocupado. No había intentado llamarla. No llamó a la policía. Incluso le dijo a una persona, probablemente solo esté con su nuevo novio. Pero esas palabras sonaron huecas. No se trataba solo de una mujer que ignoraba una relación. Crystal tenía hijos, un trabajo ajetreado, una familia a la que era cercana, un hombre al que amaba. Y un huracán azotando la ciudad. Alguien así no desaparece así como así, y si lo hace, alguien lo ayudó a desaparecer. Stephen McDowell no era solo el exmarido de Crystal, era su pasado, su presente y, sin quererlo, seguía formando parte de su vida diaria. Cuando se conocieron, Stephen era encantador, un exmarinero con una vena protectora que Crystal encontraba reconfortante. Pero con los años, esa protección se convirtió en posesión. Su matrimonio, que comenzó con amor, poco a poco fue dominado por los celos. Los amigos lo notaban, la familia lo comentaba en susurros. Steven era de los que no solo buscaban amor, sino que exigían propiedad. Para 2017, Crystal se hartó. Solicitó el divorcio tras 11 años de matrimonio, pero su situación vital no cambió de la noche a la mañana. En lo que muchos consideraron un grave error, Crystal permaneció en la misma casa con Steven, en parte por razones económicas y en parte para dar estabilidad a los niños. Les dijo a sus amigos que estaba haciendo trámites para mudarse definitivamente e incluso había empezado a buscar su propia casa. Mientras tanto, su romance con Paul Hargrave se intensificaba. Él era todo lo que Steven no era: tranquilo, comprensivo, alentador. Paul le dio a Crystal la confianza para retomar el control de su vida. Empezó a vestirse de forma diferente, a sonreír más. Steven se dio cuenta, y eso lo consumió. Según la familia de Crystal, Steven se había vuelto cada vez más nervioso en las semanas previas a su desaparición. Le enviaba mensajes furiosos, la seguía, le preguntaba por su paradero, se volvió impredecible. Crystal le confesó a su tío, Jeff Walters, que Steven la vigilaba demasiado de cerca. Intentaba mantener la calma para los niños, pero sabía que el ambiente en casa era peligroso. Su plan era llevarlos a casa de Paul antes del huracán y luego empezar de cero. Esa mañana le dijo a Steven que se marchaba. No sabemos exactamente qué se dijo a puerta cerrada, pero lo que sí sabemos es esto: Crystal nunca volvió a salir de esa casa. Más tarde, al ser interrogado por la policía, Steven afirmó que habían intercambiado una charla informal esa mañana y que ella se había ido alrededor de las 7:00 a.m. a recoger a los niños. Dijo que ella parecía tranquila, que no hubo discusión y que él había vuelto a la cama. Su comportamiento en los interrogatorios era inquietantemente sereno. Un hombre que acababa de ver a la madre de sus hijos desaparecer sin decir palabra y, sin embargo, no mostraba urgencia ni pánico. Pero los investigadores se mostraron escépticos.
No había llamado a Crystal en todo el día, no había denunciado su desaparición, ni siquiera un solo mensaje preguntando dónde estaba. Era como si Stephen McDowell ya supiera exactamente dónde estaba. La primera pista tangible del caso llegó el 26 de agosto, justo un día después de la desaparición de Crystal. Su Mercedes-Benz negro fue visto estacionado afuera de un Motel 6 en Mont Belvieu, a solo 15 minutos en coche de su última ubicación conocida. El auto parecía intacto. No se forzó la entrada. No hubo daños. No hubo señales de forcejeo. Estaba cerrado con llave. Las imágenes de vigilancia del motel mostraron el vehículo llegando alrededor de las 7:30 a.m. del día de su desaparición. Una figura encapuchada salió, con el rostro oculto por las sombras, y se alejó tranquilamente. Quienquiera que fuera, había intentado ocultar deliberadamente su identidad. No tenía ropa visible ni rasgos visibles. Estacionó el auto en un rincón tranquilo, lejos de la entrada principal. Los investigadores recurrieron al rastro digital de Crystal. Su teléfono sonó esa mañana cerca de la casa de Stephen. Poco después, se apagó. Pero el celular de Stephen contaba una historia diferente. Los datos de ubicación revelaron que el teléfono de Stephen había recorrido el mismo camino desde su casa hasta el Motel 6 esa mañana, el mismo horario en que dejó el Mercedes. Al ser interrogado, Stephen lo negó rotundamente. Nunca había estado en ese motel, insistió. No sabía por qué su teléfono sonaba allí. Quizás fue un error. Quizás fue algún fallo técnico. Los detectives le dieron la oportunidad de aclarar, pero su historia comenzó a desmoronarse. Le preguntaron por qué no había denunciado la desaparición de Crystal, por qué estaba su coche en un motel, por qué su teléfono se apagó minutos después de que supuestamente ella saliera de su casa. Stephen se tambaleó al responder. Al principio no pensé que fuera grave. Pensé que estaba con su novio. Supuse que solo necesitaba espacio, pero las excusas no valieron, sobre todo después de que consultaran los registros y las cámaras de seguridad del motel, relacionaran el vehículo con Crystal y las llamadas telefónicas con las de Stephen. Y luego estaba lo más extraño. A pesar de decir que estaba preocupado, Stephen había limpiado la casa. No solo la había ordenado, sino que la había limpiado a fondo. Había marcas de aspiradora frescas en la alfombra, olor a lejía en algunas zonas. Un vecino incluso le dijo a la policía que había visto a Stephen sacando varias bolsas de basura grandes esa mañana temprano. Algo no cuadraba. El tío de Crystal, Jeff, y su novio, Paul, les dijeron a los investigadores lo mismo. Crystal le tenía miedo a Stephen, no porque la hubiera golpeado, no lo había hecho, sino porque veía lo impredecible que se había vuelto, posesivo, frío, como si estuviera perdiendo la cabeza. En ese momento, los detectives empezaron a sospechar que no buscaban a una persona desaparecida. Perseguían a un asesino que había intentado borrar su crimen y tal vez casi se había salido con la suya. Mientras la devastación del huracán Harvey paralizaba el sureste de Texas, algo mucho más personal paralizaba a la familia de Crystal. Una sensación de pavor asfixiante. Jeff Walters, tío de Crystal y ex policía, supo desde el principio que algo andaba terriblemente mal. Mientras otros aún esperaban que se hubiera quedado atrapada en algún lugar o se hubiera quedado sin electricidad, el instinto de Jeff le gritaba lo contrario. Crystal nunca se había quedado callada. Habría encontrado la manera de llamar, se habría arrastrado por encima de un cristal para volver con sus hijos. Jeff y su esposa, junto con Michelle, la prima de Crystal, comenzaron su propia investigación mientras la lluvia seguía azotando. No confiaban en Stephen, y esa desconfianza no era nueva. Crystal ya les había contado antes. Dijo que Stephen la vigilaba demasiado de cerca, rastreaba su teléfono e intentaba manipularla emocionalmente, usando a los niños como palanca. Había intentado irse de su casa varias veces, pero siempre algo, generalmente el miedo, la retenía.
No quería causar problemas, dijo Michelle más tarde. Quería paz para sus hijos, pero Steven no la soltaba. Siempre creyó que era su dueño. La familia hizo volantes, contactó con los medios locales y lanzó una campaña en Facebook. Encuentren a Crystal McDowell. Incluso mientras las inundaciones aislaban barrios, organizaron grupos de búsqueda física con botes y vehículos todoterreno. A donde quiera que iban, se topaban con obstáculos, tanto literales como emocionales. La oficina del sheriff de Baytown estaba al límite de sus recursos para la ayuda humanitaria. Las carreteras estaban intransitables, pero Jeff era implacable. Pronto, convenció a los agentes para que revisaran las imágenes de las cámaras de tráfico de la mañana en que Crystal desapareció. Lo que encontraron añadió otra pieza al rompecabezas. Su Mercedes negro fue grabado saliendo del barrio de Steven poco después de las 7:30 a.m. Pero curiosamente, nadie vio a Crystal conduciendo. Más alarmas saltaron cuando Paul Hargrave, el novio de Crystal, les mostró su último mensaje: "Voy en camino", enviado a las 7:11 a.m. Sin embargo, nunca apareció, y su teléfono se quedó sin batería minutos después. Entonces, el 26 de agosto, un día después de su desaparición, llegó una pista extraña. El coche de Crystal había sido visto en un Motel 6 de un pueblo cercano. Los investigadores acudieron rápidamente. El coche estaba cerrado con llave, sin sangre, sin daños, simplemente inquietantemente limpio, casi demasiado limpio. Las imágenes de vigilancia mostraban el vehículo entrando al aparcamiento esa misma mañana temprano, mucho después de que Crystal hubiera desaparecido. La persona que salió llevaba una sudadera con capucha, ocultando su rostro de la cámara. Jeff preguntó a los detectives: ¿qué padre de 2 hijos, sabiendo que la madre de sus hijos está desaparecida, no lo denuncia, pero se las arregla para dejar su coche en un motel sin hacer mucho ruido? Las mentiras de Steven empezaban a resquebrajarse. Para el 9 de septiembre, más de 2 semanas después de la desaparición de Crystal, la policía estaba a punto de atacar. El coche dejado, las mentiras sobre el motel, las señales de GPS del teléfono de Steven. Todo coincidía perfectamente con lo que los investigadores ya sospechaban. Steven no solo se comportaba de forma extraña, estaba ocultando algo. Lo llevaron para otra ronda de interrogatorio. Esta vez, su historia cambiaba constantemente. Primero, dijo que vio salir a Crystal por última vez alrededor de las 7 de la mañana. Luego dijo que nunca salió de la casa. Luego no estaba nada seguro. Su memoria, según él, era borrosa. Los detectives usaron una táctica conocida como la mirada silenciosa. Dejaron que Steven hablara hasta que el peso de sus mentiras se volvió insoportable. La habitación se volvió más pesada con cada pausa, hasta que finalmente Steven se inclinó hacia adelante y susurró: "La maté". La habitación se detuvo. Steven dijo que todo había sucedido rápidamente. Esa mañana discutieron en el dormitorio. Crystal le dijo que se iba, esta vez para siempre, y que se llevaría a los niños. Él estalló, no en un ataque de furia, sino con algo más oscuro, una furia silenciosa y calculada. Describió cómo la agarró, la inmovilizó y le rodeó el cuello con las manos. La estranguló hasta que dejó de respirar. Luego se quedó allí parado. Cuando le preguntaron si se defendió, Steven bajó la mirada. No pensó que realmente lo haría. Después dijo que entró en pánico. Envolvió su cuerpo en una bolsa de basura, condujo hasta una zona boscosa remota cerca de Wallisville y la enterró en una tumba poco profunda. Luego, condujo su coche hasta el aparcamiento de un Motel 6 para despejar sospechas. La familia de Crystal escuchó con incredulidad cuando se lo dijeron. Jeff Walters dijo más tarde: "No la mató en un ataque de ira. La mató porque finalmente se iba y no podía soportar perder el control".
Steven condujo a la policía al lugar del entierro. La zona se había inundado durante el huracán, pero los restos de Crystal seguían allí, parcialmente sumergidos y ocultos por la maleza. Sus manos no mostraban señales de forcejeo. Su rostro, antes lleno de vida, estaba irreconocible, víctima tanto del asesinato como de la ira de la naturaleza. La autopsia confirmó la muerte por estrangulamiento. Crystal McDowell había muerto a manos de alguien que una vez juró amarla y protegerla. Un padre, un esposo, un asesino. La sala del tribunal del condado de Chambers se llenó de tensión durante el juicio de Steven McDowell a principios de 2019. Los vecinos que habían seguido la historia de cerca llenaron los estrados. Para ellos, el caso de Crystal era personal, no solo por ser una reconocida agente inmobiliaria, sino porque su muerte había expuesto una amenaza silenciosa y generalizada, la violencia doméstica que se esconde tras sonrisas educadas y vallas suburbanas. Steven McDowell, ahora demacrado y encadenado, permaneció sentado en silencio con la mirada baja, mientras la fiscalía describía la escalofriante secuencia de los hechos. La versión de la fiscalía fue contundente. Steven no podía soportar la idea de que Crystal siguiera adelante. Les había dicho a sus amigos que aún la amaba, pero detrás de ese sentimiento se escondía algo más oscuro: obsesión, celos y un deseo de control. La fiscalía presentó la confesión de Steven ante el tribunal. Describió cómo despertó a Crystal esa mañana. Discutieron. Dijo que amaba a Paul y que se llevaría a los niños con ella. Steven dijo que simplemente se puso furioso. Pero los investigadores descubrieron que las bolsas de basura y los guantes usados para ocultar su cuerpo habían sido comprados con antelación, lo cual indica planificación, no una reacción espontánea. Las grabaciones de vigilancia y de la torre de telefonía móvil ubicaron a Steven cerca del motel donde abandonaron su Mercedes. No hizo ningún esfuerzo por denunciar su desaparición, ni siquiera durante el huracán. Mintió repetidamente. Intentó engañar a los investigadores e incluso ofreció ayuda en la búsqueda pública. Todo ello sabiendo exactamente dónde estaba enterrado su cuerpo. La defensa se basó con fuerza en la idea de un crimen pasional, buscando la compasión del público. Describieron a Steven como un hombre destrozado, abrumado por la pérdida de su familia. Dijeron que amaba profundamente a Crystal y que la traición y el dolor lo llevaron al límite. Pero la fiscalía refutó con firmeza: el amor verdadero no mata. Los verdaderos padres no entierran a la madre de sus hijos como basura, ni mienten al mundo durante 11 días. Los familiares de Crystal testificaron con gran emoción. Su tío Jeff Walters, quien en su día fue muy cercano a Steven, dijo: era la última persona en la que pensé que haría esto, pero sabía lo que hacía. Sabía exactamente lo que hacía. Su prima Michelle relató cómo los niños seguían preguntando por su madre en los días posteriores a la desaparición. Sus preguntas eran inocentes, pero desgarradoras. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué no nos llama? Al final, el jurado deliberó menos de un día. Steven McDowell fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a 50 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 25. Mostró poca emoción durante la lectura de la sentencia. El juez lo miró a los ojos y dijo: no solo mataste a una mujer, destruiste una familia. Le robaste una madre a 2 hijos. Intentaste enterrar la verdad, pero la verdad, como la justicia, finalmente sale a la luz. El juicio terminó, pero el dolor no. Los hijos de Crystal, de tan solo 5 y 8 años al momento de su asesinato, se quedaron repentinamente sin sus padres. Su mundo se derrumbó. Les habían dicho que mamá se había ido. No sabían que la habían asesinado. Y no sabían que papá lo había hecho. La familia de Crystal intervino. Su tío Jeff y su prima Michelle
junto con la hermana y los padres de Crystal, formaron un sistema de apoyo alrededor de los niños. Hicieron todo lo posible para que la vida fuera lo más estable posible. La terapia, las rutinas familiares y el amor incondicional se convirtieron en elementos esenciales de la vida diaria. Su hija comenzó a dormir con una foto enmarcada de Crystal. Su hijo a veces preguntaba si mamá seguía trabajando. Con el paso de los años, las preguntas se volvieron más difíciles. A los niños había que decirles la verdad, a partes iguales, con la honestidad apropiada para su edad. Hubo lágrimas, confusión, incluso ira, pero siempre hubo amor. La muerte de Crystal no solo afectó a su círculo más cercano. En Baytown, especialmente entre las mujeres, algo cambió. Amigos que antes habían ignorado el comportamiento controlador en sus propias relaciones comenzaron a verlo de otra manera. Crystal les había contado a sus amigos cercanos que Steven era posesivo y emocionalmente inestable, pero nunca pensó que la lastimaría. Muchos se dieron cuenta de que habían ignorado sus propias señales de alerta. Las organizaciones locales contra la violencia doméstica reportaron un aumento en las llamadas y la difusión. La gente comentó que el caso de Crystal les abrió los ojos. Su historia ahora se utiliza en seminarios de capacitación para las fuerzas del orden sobre cómo reconocer las señales de control coercitivo, un patrón de abuso emocional que no deja secuelas, pero que a menudo es precursor de la violencia. La familia de Crystal no quería que su muerte fuera en vano. Crearon la Fundación Crystal McDowell, una pequeña organización sin fines de lucro destinada a ayudar a madres solteras a escapar de situaciones domésticas inseguras. La fundación ofrece fondos para refugios de emergencia, derivaciones a terapia y asistencia legal para mujeres que solicitan órdenes de protección. Lo que comenzó como una iniciativa local ha crecido silenciosamente. Cada año, en el aniversario de su muerte, su familia realiza una vigilia con velas. La gente se reúne con cintas moradas, el color de la concienciación sobre la violencia doméstica, y comparte recuerdos, historias y promesas renovadas de denunciar. El nombre de Crystal se convirtió en un símbolo, no solo de tragedia, sino también de resiliencia, concienciación y cambio.